y una parte de la carta a Gálatas. En la lección pasada estuvimos hablando acerca de los hechos de los apóstoles. Estuvimos viendo cómo tenemos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, el que nos guía en ese caminar por esta tierra. Por lo tanto, necesitamos nosotros como buenos soldados de Jesucristo agarrar y tomar lo más que podamos de lo que Dios nos provee, para que nosotros podamos resistir los días malos. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que nosotros siendo inmerecedores, no estamos aquí porque nosotros hayamos sido los mejores hombres ni las mejores mujeres. Estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Porque si fuese por obras, si fuese por lo que nosotros podamos haber hecho, pudimos haber hecho para que el Señor nos escogiera, tal vez ninguno de nosotros pasaría lo que se requería para que nosotros tuviéramos la salvación, pero es por gracia y por la misericordia de Dios. Pero vamos a estar entrando ya en el título de la lección esta mañana. ¿Cómo se llama? ¿Léanlo todos? Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, primera parte. La verdad central dice, los escritos del apóstol Pablo proveen instrucción para la iglesia. Vamos, lean ustedes el texto que está del texto audio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Y entre ese pueblo gentil está usted y estoy yo. Entonces la salvación de Dios no solamente es para el pueblo judío, sino es para todo aquel que necesite la salvación. Y entre esos que la necesitamos está usted y estoy yo. Pueden tomar sus lugares en esta mañana. En esta mañana la clase la vamos a estar repartiendo en tres puntos y en tres cartas. El primer punto que vamos a estar tratando en esta mañana es el número 1, dice hecho justo ante Dios, y lo vamos a estar compartiendo en dos incisos. El inciso A dice justificado por la fe en Cristo, y el inciso B dice los beneficios de la justificación por fe. El segundo punto dice la corrección y el consejo apostólico. Inciso A dice un mandamiento en contra de la mundanalidad. Inciso B dice ¿a quién escuchamos? El tercer punto dice el significado de la resurrección. Inciso A dice la centralidad de la resurrección en Cristo. Y el inciso B dice victoria sobre la muerte. En esas tres cartas, o en esos tres puntos que vamos a estar tratando en esta mañana, el apóstol Pablo les habla a esas tres diferentes iglesias. La primera carta que le envía a los romanos. Pablo se encontraba en Corinto. En ese tiempo Pablo estaba recaudando fondos para llevar a la iglesia pobre que había allá en Judea, en Jerusalén. Y desde allí él les escribe la carta a los romanos. Él estaba en su corazón ir a visitarlos. Aunque no se le concedió ir en un viaje misionero, pero Pablo tuvo la oportunidad de ir, según lo que estuvimos viendo en la lección pasada en el libro de los Hechos. Pablo fue prisionero a Roma. Tal vez no fue como un misionero en un viaje misionero, sino que fue como prisionero, pero de igual manera él estuvo en Roma. Y en ese tiempo fue cuando él les escribió la carta a los romanos y le comienza a hablar cómo la salvación no es por obras. Y fíjense una cosa bien importante. En esta lección o en este primer punto que vamos a estar tratando esta mañana, fue lo que hizo un impacto grande en la vida de Martín Lutero. Porque todos sabemos que Martín Lutero era un monje católico. Y Martín Lutero vivió en la época del oscurantismo cristiano, cuando el cristianismo estaba en una época demasiado oscura, que todo estaba en una decadencia. Y Martín Lutero, cuando leyó esta porción de la palabra de Dios, que la salvación viene por la fe en Jesucristo, no por las obras que nosotros podamos hacer, fue lo que le abrió el entendimiento, lo que le despertó a él un interés de conocer más de las Escrituras. Y todos conocemos la historia. Martín Lutero fue un reformador que reformó, uno de los reformadores que empezó a reformar la iglesia. Y si
Si ese impacto hizo en Martín Lutero, ¿qué impacto no puede hacer en cualquiera de nosotros? Todos nosotros necesitamos al Señor. Ya como leímos, tanto judíos como gentiles, todos tenemos la necesidad de salvación. Y vamos a estar entrando en materia en esta mañana. El primer punto dice, hecho justo ante Dios. Romanos capítulo 1 del versículo 17 al versículo 23. Dice, inciso A, dice, justificado por la fe en Cristo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias ahí en Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 1. Yo voy a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Si todos en alguna ocasión hemos leído el capítulo 1, nos damos cuenta que Pablo comienza con salutaciones a la iglesia de Roma. Él les dice que él quiere ir allá, que quiere compartirles el evangelio, que quiere hablarles del Señor. La verdad no se sabe quién fundó la iglesia en Roma. Lo más seguro que la iglesia de Roma haya sido fundada. En la lección antepasada que tuvimos, vimos cómo en el día de Pentecostés, la buena pasada parece, en el día de Pentecostés estaban todos reunidos en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, y había, según lo que estuvimos leyendo, había gente de muchas nacionalidades. Se cree que una de esas personas que vinieron a la fiesta de Jerusalén y recibieron el evangelio a través de la predicación de Pablo fueron a Roma y fundaron la iglesia en Roma. Se cree que eso puede haber sucedido, pero como quiera vamos a estar entrando ya. Voy a leer el versículo 13, ya le dije, ya el apóstol Pablo comienza con salutaciones a la iglesia en Roma. Pero fíjense lo que dice el versículo 13 antes de llegar al versículo 17 que nos toca el inciso A. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, tanto a griegos, a judíos y a gentiles soy deudor. Él estaba dispuesto a testificar del evangelio, no importando que fueran judíos o no importando que fueran gentiles. Él de igual manera, él tenía en su corazón el deseo de anunciar el evangelio, y por esta causa él les escribe esta carta esperando ir a Roma, esperando ir a predicarles más acerca del evangelio de Jesucristo. Pero dice, he sido estorbado. No sabemos en qué o por qué él haya sido estorbado y no se le haya concedido el deseo que había en su corazón de ir a Roma. Pero sabemos que cuando Dios tiene un propósito en alguna persona, muchas veces no importa en qué situación, pero Dios va a llevar a cabo el propósito que Él tiene en la vida de la persona. El apóstol Pablo quería ir en un viaje misionero, pero no se le concedió, pero fue cuando fue llevado cautivo ante el emperador. Pero él de igual manera estuvo en Roma. Y según lo que estuvimos leyendo en la lección pasada, cuando terminamos el último libro de Hechos, él estuvo en una casa alquilada como un prisionero domiciliario, y ahí venía la gente, ahí escuchaba del evangelio, y ahí él predicaba el evangelio, predicaba las buenas nuevas de salvación. Pero aquí vamos a volver otra vez a la lección. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién es el judío y quién es el griego? El judío es el que desciende de Abraham. ¿Y quién es el griego? El griego es un gentil. El griego es como usted o como yo, que no somos de la nacionalidad judía, somos gentiles, pero tanto para ellos como para nosotros hay salvación. Y la iglesia que estaba en Roma era iglesia gentil. Y él de igual manera, él dice, yo soy deudor tanto a ustedes como a los judíos. Ahora sí vamos a estar entrando ya en el versículo 17 al versículo 23. Este es el versículo que yo les decía que hizo un impacto en la vida de Martín Lutero. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? ¿Por las obras que nosotros hayamos hecho? ¿Por lo que usted y yo podamos hacer? ¿O por qué el justo va a vivir? Por la fe. ¿De cuál fe está hablando aquí? Hay tres diferentes clases de fe. Hay la fe sanadora. Esa fe sanadora no se
no se requiere para recibir el Evangelio. ¿Qué es lo que de cuál fe está hablando aquí? Aquí está hablando de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el Evangelio por fe y le abrimos el corazón a Jesús, esa fe es la que hace la diferencia en la vida del ser humano. Y esa fe es la que necesitamos todos, la que necesita usted y la que necesita yo, por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana. Y gracias le damos a Dios, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando aquí dice como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿está hablando en un tiempo pasado? ¿Está hablando en un tiempo presente? ¿O está hablando en un tiempo futuro? ¿Qué cree usted? Presente, por la fe vivirá. Yo pienso que está hablando de todos los tiempos, ya sea el pasado, ya sea el presente o ya sea el futuro. Por la fe vivirá, porque ya lo pasado ya quedó pasado. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados son borrados desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús. Entonces por la fe ya vivimos. Esos pecados que cometimos en el pasado ya no nos cuentan, porque ya son borrados a través de la fe en Jesucristo. En el presente, por la fe vivimos en el presente, porque todavía estamos durante esta tierra y todavía estamos propensos. Y por la fe vamos a vivir en el futuro, en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces esta fe podemos decir que abarca las tres: el pasado, el presente y el futuro, por la fe en Jesucristo. Y es lo que vemos aquí en esta mañana. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Miren, todos vemos, si todos salimos allá afuera, ahorita vamos a estar leyendo lo que sigue, y todos salimos allá afuera, vemos el cielo, vemos los árboles, vemos las estrellas de la noche, la luna, el sol. Sabemos que de algún lugar vinieron todas esas cosas, que hay un creador. Ustedes no crean lo que dice el Big Bang. El Big Bang dice que hubo una explosión y que de ahí salió todo lo que hoy podemos ver. Usted cuando agarra podemos decir una pelota de pintura y la arroja sobre la pared, ¿qué va a salir en esa pared? Va a salir un cuadro con hermosos paisajes, que va a decir, qué hermoso cuadro, qué hermosa pintura. ¿Qué va a salir? ¿Verdad que va a salir un batidero de pintura en la pared? Entonces, ¿cómo podemos creer que del Big Bang pudo salir lo que hoy podemos ver? Un orden en el universo, un orden en la tierra, un orden que podemos ver en cada una manera, pero muchas veces la gente desecha lo que podemos ver y no creen a lo que hay un creador y creen mejor a otra cosa. Pero ahorita vamos a llegar allá. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿En dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nosotros podemos ver que hay un creador, podemos entender que hay un Dios que creó todas las cosas a través de las cosas que nos dan testimonio que hay alguien que las hizo. Entonces, por lo tanto, no tenemos excusas, que hay un Dios. Pero muchas veces la gente, en su desenfreno, por hacer lo que ella quiere, niegan que hay un Dios y se rehúsan a creerle a Dios y creen más bien a otras cosas que las cuales vamos a estar viendo ahorita al llegar ahí. Podemos ver cómo el hombre rehúsa creer lo verdadero y le cree más a la mentira que a la verdad. Pero gracias le damos a Dios que nosotros pudimos creerle a Dios, y esta fe salvadora, esta fe en Jesucristo es la que estamos viendo en esta mañana. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos
y de reptiles. Si vemos cómo el hombre, en vez de haber conocido que hay un solo Dios, un Dios verdadero, le dieron más bien, dejaron de adorar al Dios incorruptible y se fueron tras los ídolos, se vieron tras cosas corruptibles y le dieron más bien honra a hombres, a aves o a reptiles. Dice que su corazón fue entenebrecido. Pero aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo comienza hablándole a estos cristianos que había en Roma y les empieza a hablar de cuán necesario es creerle al Dios Todopoderoso. Y muchas veces, al igual que estos cristianos que había allá en Roma, muchas veces el hombre, muchas veces conoce a Dios y después se aparta de Dios y va a otras cosas que no tienen ninguna recompensa al final. Dejan lo mejor por lo peor. Y que en esta mañana esto que estamos aprendiendo nos dé sabiduría y nos dé inteligencia para que nosotros podamos atesorar la palabra la cual estamos escuchando en esta mañana. Que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Sabe una cosa? Nosotros necesitamos de Dios día con día. Nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y nosotros somos los que tenemos que aprender y discernir lo que la palabra nos está hablando en esta mañana. Cuánta necesidad tenemos. Y esto es lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, lo que nosotros hemos atesorado y lo que nosotros debemos de compartirle. No solamente ser oidores, sino que debemos de compartir lo que necesita la gente para alcanzar esa salvación. Pero ahorita fíjese, muchas veces en esta enseñanza vamos a estar viendo tres etapas: lo que es comprender y entender y atesorar y recibir a Jesús, y lo que es vivir una vida en crecimiento, y lo que es también esperando la resurrección de Jesucristo. Pero muchas veces caemos en un adormecimiento, no solamente físico, sino también espiritual. Y vamos cayendo y nos vamos quedando poco a poco dormidos. Y no nos estamos dando cuenta que los tiempos cada día se vuelven más peores. Por eso cuán necesario es que nosotros atesoremos la palabra del Señor. Ponga toda su atención en las cosas del Señor en estos tiempos más difíciles. Ahora vamos a estar viendo lo que dice en el capítulo 3, versículo 20 al versículo 24. Fíjese lo que dice en el capítulo 3. Yo voy a estar leyendo del versículo 19 al versículo 24. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estén bajo la ley, para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre y todo el mundo y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí ahora el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley. ¿Qué era la ley? La ley que fue dada a los judíos. La ley que fue dada a los judíos era como hoy nos tuviera un espejo. Usted va al espejo y usted se pone delante de él y usted empieza a ver si trae alguna mancha en el cachete, si trae alguna mancha aquí en la frente. Usted va y la mancha que trae se le va a reflejar y usted se la va a limpiar. Pero si usted no toma acción y no usa su mano para limpiarse la manchita, ¿el espejo le va a ayudar a quitarse la manchita? ¿Verdad que no? La ley, el espejo simplemente le refleja lo que hay en su vida. Así también la ley al hombre o al ser humano le refleja la maldad que hay en nuestro corazón. Lo refleja, pero no nos ayuda a quitar la maldad. Simplemente dice: lo que estás haciendo está mal. Mira, esto está mal delante de Dios, pero nada más no lo muestra. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a limpiar nuestro corazón? ¿Quién es el que hace el cambio en nuestra vida? La ley simplemente era lo que nos mostraba el pecado que había en nosotros. Pero ahora a través de Jesucristo, Él es el que nos limpia del pecado. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. Entonces la ley no nos podía justificar delante de Dios. La ley simplemente nos mostraba nuestra naturaleza pecaminosa, nos mostraba nuestra maldad, nuestra imperfección, pero no nos justificaba delante de Dios. Ahora vamos a estar viendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? Jesucristo. Entonces, ¿en quién tenemos que tener nuestra fe? ¿En quién tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza? La ley solamente nos mostraba nuestra pecaminosidad, podemos decir nuestra suciedad. Pero ahora, ¿en quién tenemos que poner nuestra fe? Aquí esta fe no es una fe sanadora. Aquí es una fe salvadora que nosotros podemos poner en la persona de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar esa salvación. Yo el domingo pasado les decía, no importa cuán bueno sea una persona, mientras no le abra el corazón a Jesucristo, de nada le va a servir. No importa cuán mala sea una persona, de igual manera, mientras no le abra el corazón a Jesucristo, de nada le va a servir. No tiene salvación ninguna ni la otra. Aquí el único que hace la diferencia es cuando nosotros ponemos nuestra fe salvífica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera en la cual nosotros podemos recibir la salvación. Y es lo que le está diciendo aquí el Señor, el apóstol Pablo a los romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Era hasta el versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿quién pecó? ¿Nada más una nacionalidad? ¿Nada más un tipo de raza de gente? ¿Nada más los adultos? ¿Nada más las mujeres? Aquí dice, por cuanto todos pecaron, toda nacionalidad, no importa la lengua, no importa el idioma, no importa el sexo, todos pecaron delante de Dios y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la única manera en la cual nosotros podemos ser restituidos ¿cómo podemos decir? Al modo donde fue al principio cuando Adán y Eva estaban sin pecado, es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mientras, déjenme decirle una cosa, nadie puede alcanzar la salvación si no es a través de Jesucristo. Y es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo que dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿a manera o en qué podemos nosotros ser justificados? Porque digamos, yo voy a empezar a hacer cosas muy buenas, voy a empezar a ayudar aquí, voy a empezar a ayudar allá, voy a empezar a hacer esto, de esa manera vamos a alcanzar la redención, la justificación. La única manera en la cual nosotros la vamos a poder alcanzar, dice, siendo justificados gratuitamente, no por obras que nosotros podamos hacer, no por precio que nosotros podamos pagar, sino gratuitamente por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Si usted se analiza, si usted se autoanaliza su vida, ¿qué es lo que usted ha hecho desde que usted fue un niño hasta el momento en el cual se encuentra el día de hoy? Usted se dará cuenta que nuestras acciones y lo que nosotros hemos hecho a través de todos estos años que hemos vivido no son muy agradables. Y no merecíamos la salvación, pero su gracia, un don, un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos, pero Él nos lo dio. Y somos justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí ya estamos recordando lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora vamos a estar entrando al inciso B. ¿Saben? Estas lecciones tienen bastante material, que si nosotros nos ponemos a ir de una manera sistemática, trae bastante enseñanza, pero esta lección vamos a pasos agigantados tratando de abarcar en esta mañana, pero trae demasiada enseñanza que nos revelan quién es Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, quién éramos nosotros, qué merecíamos, pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Ahora dice el inciso B, los beneficios de la justificación por fe. No solamente Él nos dio
no solamente nos dio la salvación, sino que ahora nos da beneficios a través de la justificación. Porque vamos a ver qué es lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? ¿Habría alguna enemistad entre Dios y el hombre? ¿Qué cree usted? ¿Y cuál era la causa de la enemistad? Esa enemistad que había entre Dios y el hombre era por causa del pecado, lo que los separaba a Dios del hombre. Pero ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, ese estado original vuelve a tener función en nuestra vida. Todavía no somos glorificados porque todavía no ha venido el arrebatamiento, todavía no hemos muerto para ser glorificados en un cuerpo glorificado, pero hoy en nuestra vida, hoy en el día de hoy podemos tener esa paz para con Dios, no por lo que usted haga, no por lo que usted haya hecho, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que nosotros podemos tener paz. Y mientras nosotros no tengamos una relación con Jesús, mientras Jesucristo no esté en nuestra vida, déjeme decir una cosa, hay cierta enemistad entre nosotros y Dios. Podemos creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Casi la mayoría, hay cierto grupo, los ateos, no creen en Dios. Pero por lo general la mayoría cree en Dios. Pero eso no nos hace tener una relación con Dios. Lo único que nos hace tener una relación con Dios es Jesucristo en la vida del ser humano. Por eso dice aquí bien clarito: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a estar viendo el versículo 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, Dios no dijo: voy a esperar que fulano, sutano, mangano sea un poco mejor, se acerca a mí para que yo pueda mandar a Jesucristo a morir por él. Él vio la condición, él vio cómo el mundo se encontraba, él vio la necesidad. Mire, por eso el versículo de Juan 3:16 es el corazón del Evangelio. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Porque de tal manera. El que escribió Juan 3:16, el apóstol Juan, él no encontró la palabra adecuada para decir, porque así como esta manera Dios, él simplemente, porque de tal manera, no encontró la palabra para describir el amor de Dios hacia el ser humano. Él vio la condición del ser humano, él vio que el mundo necesitaba ¿cómo podemos decir? Un arrepentimiento, una regeneración, que no fuese caminando, porque si nosotros damos el hombre sin Dios, sin esperanza, va camino, y cada día, cada caminar que da va a un desfiladero, y el desfiladero lo lleva a un abismo, y en ese abismo está el infierno. Hacia allá va todo el ser humano que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y de esa manera va caminando, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces la palabra dice: para que todo aquel que en él crea. Pero aquí no está hablando de decir yo creo en Dios, nada más. Porque ya le dije, todos creemos en Dios, casi la mayoría. Pero aquí el creer está decir yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Eso es lo que hace la diferencia. No solamente creer que hay un Dios, sino creerle a Dios, creer que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia, y eso es lo que dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos muertos, débiles, a su tiempo murió por los impíos, que somos nosotros. Dice: mas Dios muestra su amor, el versículo 8,
Su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora el capítulo 8, vamos a ver qué dice capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo en esta mañana les haré una pregunta. ¿Usted cree que haya cristianos carnales? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que nada más haya cristianos bien sometidos a Dios o que haya cristianos carnales? Déjenme decir una cosa, hay cristianos carnales y hay cristianos que no se ve la diferencia entre un cristiano y un inconverso. Hay cristianos carnales. Ahorita vamos a ir a la palabra. Muchos dicen, ¿este era cristiano? Sino porque él no me lo dice, yo nunca lo hubiera notado. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre uno y el otro. Se comportan de igual manera, van a los lugares de igual manera los dos, hacen las mismas cosas. Son cristianos, pero carnales. Pero ahorita vamos a ir allá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Y un cristiano espiritual es aquel que trata día con día de agradar a su Señor, que se aparta para servir a su Señor, que trata de buscar lo de arriba, no las cosas de la tierra. Y para estos tipos de cristianos es lo que estamos aprendiendo en esta mañana, lo que Jesús ha hecho. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. Esos son los beneficios de la justificación por fe, que tenemos vida en Cristo Jesús. De todo aquel que no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Ahora, si vamos a ir allá al segundo punto que dice la corrección y el consejo apostólico. Dice, un mandamiento en contra de la mundanalidad. Un mandamiento en contra de la mundanalidad. Que Dios nos hable en esta mañana. Que Dios nos hable a cada uno de los que estamos escuchando en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo 11. Miren, Corintios era una ciudad próspera, era un puerto. Allí en Corinto se encontraba el templo de Afrodita. El templo de Afrodita con sus 1000 prostitutas. Allí estaban las prostitutas en el templo. Los gentiles venían, adoraban a sus deidades y tenían sus cosas con las prostitutas. Era una ciudad, podemos decir, fructífera económicamente, pero era una ciudad bien corrompida en la inmoralidad. Y ahí se encontraba la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto es una iglesia bien conocida por los dones del Espíritu Santo. Usted lee en Corintios, dice que allí había dones de lenguas, sanidades, allí había todo lo que el Espíritu Santo da. Pero también había mundanalidad. Cosa que a veces como que hay un contraste. Pero muchas veces Dios nos da, pero muchas veces nosotros no nos santificamos para Dios. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, la corrección y el consejo apostólico dice, en un mandamiento en contra de la mundanalidad. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 11, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como ¿qué? Sino como ¿qué? Dígalo otra vez, recio. Carnales. A carnales. Era la iglesia de Corinto. Era la iglesia donde fluían los frutos del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dice, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, ¿cómo dice? Sigan leyendo.
como a niños en Cristo. en Cristo. No habían crecido. ¿Cuántos de nosotros ya hemos crecido? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir, yo tengo 5 años en el Evangelio y ya me considero que he crecido? Ya tengo 10 años en el Evangelio y ya me considero que ya soy una persona adulta. Pero muchas veces tenemos 10 años y todavía seguimos siendo niños espirituales, carnales. ¿Sí ven lo que hace la diferencia entre una persona que busca las cosas de Dios y que no la busca? El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios, ahí le digo que ya abundaban los dones. Pero aquí dice el apóstol Pablo, no puedo escribirlo como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces. Todavía, usted dele un bistec a un niño de 5 meses. Póngale un bistec ahí a un niño de 5 meses, póngale un cuchillo, póngale un tenedor y dígale, mi nene, cómete este bistec. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Va a agarrar el cuchillo, agarrar el tenedor y va a empezar a comérselo? ¿Para qué no? ¿Qué necesita ese niño? Leche. Porque aún todavía es un niño, aún todavía es un infante, es un pequeño, no se le puede dar bistec a un niño de 6 meses. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí. Yo les quise dar a comer vianda, pero no pude porque no eras capaces, ni sois capaces todavía, sigue siendo todavía niño. Y por lo tanto, mi nene, aquí está su biberón, tome su biberón, no han crecido todavía. ¿Cuántos cristianos sabemos todavía que estamos en la misma, ¿cómo podemos decir? En la misma, sí, en la misma edad espiritual, podemos decir, que todavía no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Que la gente no hace diferencia entre el impío y nosotros. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo no lo digo con ese ánimo de ofenderlos, sino simplemente para que si nos autoexaminemos nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Ya hemos crecido en el ámbito espiritual o todavía seguimos siendo niños? Pero que Dios sea hablándonos y recordándonos, y si nosotros nos encontramos en la condición de adultos, gloria a Dios. Pero si todavía no, hagámonos un autoexamen y cambiemos. Tratemos de ser mejores cada día, de ir creciendo cada día. Porque muchas veces ponemos más las cosas en lo externo, en cómo nos miramos externamente, en nuestra apariencia, pero no nos autoanalizamos en el interior, en nuestro corazón, y cómo estamos delante de Dios. Porque muchas veces juzgamos a los demás por lo de afuera, pero no nos damos cuenta cómo estamos por dentro. Pero que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Volvamos otra vez ahí a 1 Corintios. Dice, porque diciendo el 1, yo ciertamente, lo voy a leer el 3, porque vos sois carnales, y pues habiendo entre vosotros celos, fíjese lo que había en la iglesia ahí, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces había celos, había contiendas, había disensiones. Dice, no sois carnales y no andáis como hombres. Al decir no andáis como hombres, quiere decir no andáis como los demás que están ahí, como los demás que no conocen al Señor, como los inconversos. Es lo que le está diciendo, no andáis como hombres. Ahora vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién es Apolos o quién es Pablo? Ciertamente somos servidores, decía Pablo. Dice, yo planté, él vino, plantó la palabra, Apolo regó, Apolo vino y le siguió compartiendo para que esos cristianos siguieran creciendo en las cosas de Dios. Pero tanto el uno como el otro simplemente eran servidores de Jesucristo, servidores de Dios. Y es lo que le está diciendo aquí el apóstol. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, sino servidores por medio de los cuales habéis creído, y
Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada una persona va a recibir su recompensa según lo que cada persona haga. Dice, yo planté, sembré el evangelio, Apolo regó, Apolo le ayudó a la iglesia para que creciera. Ahora, dice, cada uno va a recibir su recompensa. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿qué estamos nosotros haciendo por Dios? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Usted cree que tenemos una comisión? ¿Qué cree usted? ¿Tenemos una comisión que Dios nos ha encomendado? ¿O nada más la comisión que tenemos es de venir, presentarnos aquí, sentarnos, oír la palabra e irnos a nuestro hogar? La primera cosa que tenemos que hacer es nacer de nuevo. Un nacimiento genuino. Ya no ser cristianos fluctuantes. Un cristiano fluctuante es una persona que hoy sirve a Dios, mañana fluctúa y mañana como que medio le sirve, pasado ya no le sirve y está siempre fluctuando. Tenemos que estar bien sólidos en lo que hemos creído. ¿Por qué muchas veces nos dejamos mover de nuestro modo de pensar? Porque muchas veces no estamos bien cimentados y todavía somos niños espirituales. Y es lo que el apóstol está diciendo, que debemos de crecer, no ser como niños espirituales. La segunda es que debemos de ir creciendo. Aquí había disensión entre el pueblo. Dice que uno era de Pablo, que otro era de Apolos. Y dice, yo ciertamente planté, Apolo regó, pero ni yo soy algo ni Apolo es algo. Simplemente somos servidores y ustedes son labranza de Dios y ustedes son el fruto de lo que nosotros hemos plantado en ustedes. Y que no haya esa disensión, porque muchas veces en la iglesia hay favoritismos. Unos son dicen, no, pues yo con esta persona, no, que yo con aquella persona me identifico más. ¿Sabe qué? No debe de haber ninguna contención, ningún distanciamiento, ninguna diferencia. Todos somos iguales, simplemente somos servidores. Cada uno sirve en diferente rol en lo cual Dios le ha puesto para servir. Pero nosotros simplemente somos iguales los unos a los otros y debemos amarnos los unos a los otros. Pero muchas veces hacemos diferencia y hacemos grupos, y por eso ha nacido tanta denominación en el pueblo de Dios. Porque a uno no le gusta algo, yo voy a hacer mi grupo y después va y hace su grupo allá, según lo que él piensa. Y tantos grupos que hay cuando la palabra nos dice que debemos estar todos en unidad, en un mismo sentir. Pero muchas veces sucede eso por lo que sucede aquí, que muchas veces no hemos crecido y todavía seguimos estando niños. Pero aquí dice el versículo 10, porque es hasta el versículo 11. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero a cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo como perito arquitecto. El perito arquitecto es aquel que pone el fundamento. Y aquí que puso el fundamento, que puso la piedra, que inició el edificio, es el apóstol Pablo. Pero dice, pero cada uno mire cómo va a sobreedificar sobre el fundamento el cual ya está puesto. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a edificar sobre el fundamento el cual es la palabra de Dios? Porque muchas veces el cimiento ya está puesto, pero muchas veces hay ideas en los hombres que empiezan a sobreedificar cosas erróneas sobre el fundamento. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Por eso yo siempre le pido a Dios, Señor, yo cada que hable tu palabra, que no sean mis palabras. Porque yo puedo dar mis ideas, pero muchas veces las ideas que yo pienso no son las palabras de verdad que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Pero ahora vamos a continuar hasta el versículo 11. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Porque nadie conoce. Dice, porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre?
Pero ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Por eso tenemos que tener esa ¿cómo podemos decir? Esa certeza de que nosotros tratamos de agradar a Dios y que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Pero aquí vamos ya, entonces vamos a seguir avanzando. Ahora vamos al punto número 2. Pero el inciso B, pues ya leímos el inciso A, dice: ¿a quién escuchamos? ¿A quién escuchamos? ¿Sí, verdad? No, faltó Gálatas. Gálatas. Por eso, 19:4. sí. El inciso B dice: ¿a quién escuchamos? Y vamos a abrir los Biblias ahí en Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al versículo 14. Fíjese. Y esta es una cosa bien común que sucede. ¿Cuántas veces, muchas veces, cristianos que han conocido la verdad, han experimentado la verdad en un lugar y Dios se ha manifestado en ellos? Y muchas veces viene alguien más y les empieza a decir: ¿sabes qué? Mira, lo que a ti te han enseñado, lo que tú escuchas, no es la verdad. Acá está la verdad. Esta es la verdad. Y muchas veces personas ingenuas, que Dios ha hecho milagros en su vida, que Dios ha cambiado su vida, muchas veces dejan la verdad por la mentira. Es triste, pero es lo que vamos a estar viendo aquí, que dice: ¿a quién escuchamos? Está en signo de interrogación. ¿A quién nosotros le ponemos atención? ¿Quién viene a nosotros y nosotros le creemos lo que nos están diciendo? Pero fíjese, a través de la palabra dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Por fe. Dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? En otra palabra, ¿quién os hechizó? ¿Quién os trastornó? ¿Quién los hizo cambiar del modo de pensar? Porque aquí habían venido falsos maestros que les habían hecho pensar o creer a los Gálatas que necesitaban la ley para ellos poder alcanzar la salvación. Ya les dije hace un momento atrás, la ley simplemente nos muestra nuestra condición delante de Dios, quiénes somos, cómo estamos. La ley no los va a salvar. ¿Quién es el que los va a salvar? Jesucristo. Por eso aquí dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? ¿Por qué recibisteis el Espíritu? Le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿La recibisteis por la obra de la ley o la recibisteis por el oír con fe? Estas palabras están en signo de interrogación. Se está haciendo una pregunta a los Gálatas. Ahora dice: ¿tan necios sois? La palabra necio es una palabra fuerte. Más entendible: ¿tan tontos sois? ¿Tan ingenuos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar. ¿Por qué? Por la carne. Ahora, si eso lo aplicamos a nuestra vida, ya no decimos que sea la ley, pero lo aplicamos a otras cosas. Fíjese, hay tantos cristianos que podemos ver que en su comienzo fueron cristianos que eran adoradores, que adoraban a Dios, se sentía la presencia de Dios, pero hoy en nuestra vida los oímos
y ya no hay nada de lo que había antes. ¿Qué pasó? O ahora nos vamos a un cristiano simplemente como usted y como yo. ¿Cuántos empezamos por el Espíritu y de repente hay algo o hay alguien que nos va menguando, nos va engañando poco a poco y nos va alejando de las cosas de Dios y terminamos en la carne? ¿Cuántos de aquí cuando aceptaron a Jesús sentían ese anhelo, ese deseo de servir a Dios y alabar a Dios y estar en la comunión con Dios? ¿Cuántos de aquí? ¿Nadie? Porque por lo regular, una persona cuando nace de nuevo hay en su interés diario de conocer más de Dios, de estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero después va pasando el tiempo y como que los afanes de este mundo nos van absorbiendo, nos va menguando nuestra fe y nos va apartando poco a poco y ya no somos los mismos cristianos espirituales. Muchas veces nos vamos convirtiendo en cristianos carnales. Ya no anhelamos buscar a Dios, ya no anhelamos buscar la presencia de Dios, ya no anhelamos ir a la casa de Dios. Yo se lo digo porque sucede. De que sucede, sucede. Usted no busca a Dios un tiempo, una semana, y verdad que usted va a empezar a experimentar eso en su propia vida. No busca a Dios 2 semanas, 3 semanas, un mes, y después ni la Biblia va a querer abrir. Aquí era que alguien había venido a hablarle a esos Gálatas y le había dicho que era necesaria la ley, que tenían que guardar la ley para poder ellos alcanzar la salvación. Y dice, oh, no seáis insensatos, no seáis tontos en vuestro modo de pensar. Ustedes no recibieron la salvación por medio de la ley, no recibieron el Espíritu por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír? Por fe. Entonces, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿lo ha hecho por medio de la ley o por el oír con fe? El apóstol, todas son interrogaciones, todas son preguntas que el apóstol Pablo le está haciendo a estos Gálatas. Este versículo 14 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificarlos por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cómo es justificado el hombre? ¿Cómo el hombre tiene otra vez la reconciliación ante Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Es por las obras de la ley? No, es por el oír con fe, por el creer con fe. Es la única manera. Y eso no cuesta nada. Simplemente abrir el corazón. Muchas veces el hombre, en su interés de justificarse delante de Dios, hace sacrificios, se tortura el cuerpo o hace tantas cosas con tal de agradar a Dios, y Dios lo único que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Dios demanda, el corazón de la persona. Allá en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Él demanda, y cuando nosotros le damos el corazón, entonces ahí viene la transformación. Ahí viene el nuevo nacimiento. Pero muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, queremos alcanzar a Dios por medio de lo que nosotros podamos hacer, por las buenas obras. Pero lo único que Dios quiere es un corazón que le crea a Él. ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo se dice cuando alguien, ¿cómo podemos decir? Esa ilustración la podemos tener en el que estaba crucificado con Jesús en la cruz. Dice que estaba un ladrón a su izquierda y otro a su derecha. ¿Qué fue lo que hizo ese ladrón para entrar en el paraíso? ¿Cree que Jesús era el Hijo de Dios? Fue lo único que hizo. Dice: desde hoy
Te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bajó, Él no fue a guardar la ley un tiempo, Él no fue a hacer buenas obras un tiempo, Él simplemente le abrió el corazón. Claro, que si nosotros tenemos tiempo y estamos aquí, tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que agradar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Pero lo que hace el cambio en la persona es cuando la persona le abre el corazón a Jesús. Y es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero lo está tratando de una manera fuerte el apóstol. Ahora nos quedamos en el versículo, en el 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjese nada más. Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Fíjese nada más. Entonces, si alguien se quiere justificar por medio de la ley, tantos mandamientos que había, guardaba 100, pero le fallaban 5, entonces ya los 100 que había guardado con los 5 que había transgredido, ya volvía a hacer otra vez. Entonces, de una manera, podemos decir cierta, no podía guardar y por lo tanto iba a ser maldito. Entonces, lo que el hombre trate de hacer por las obras, de nada le sirve delante de Dios. Porque en algún momento va a fallar y no le va a contar. Es lo que el apóstol está diciendo aquí, bien clarito. Dice, y quien por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿De qué fe está hablando aquí otra vez? La fe en Jesucristo. Mas el justo por la fe en Jesús vivirá. Ya le dijimos que esta fe cubre las 3 etapas de la vida: el pasado, el presente y el futuro. Por la fe en Jesucristo, porque Él borra nuestros pecados, nos da vida nueva y nos da la vida eterna. Tan claro la palabra no nos puede hablar más que como estamos leyendo esta mañana. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta un diario vivir en las cosas de Dios? ¿Cuántas cosas no ponemos antes que a Dios? Allá decía que se han hecho semejanza a cosas corruptibles, tan semejanza de hombre como aves, de reptiles y de cuánta cosa. Muchas veces el hombre se postra delante de eso y pone otra cosa, cualquier cosa, fíjese, cualquier cosa que tome el primer lugar en su vida es idolatría delante de Dios. Cualquier cosa. Muchos el trabajo, muchos la esposa, muchos los hijos, muchos cualquier otra cosa le podemos poner. Cualquier cosa que tome el primer lugar en tu vida es idolatría delante de Dios. Porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Es el primero y grande mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo el segundo. Entonces el primer mandamiento es poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Pero muchas veces nosotros, como ya acabo de leer, muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar y al que debemos de poner en primer lugar no lo ponemos. Pero en esta mañana, que sea Dios otra vez recordándonos cómo debemos de conducirnos. Ahora vamos allá a entrar. Vamos a entrar al punto número 3. Ahora, haciendo un recuento. ¿De qué hablamos la primera vez? El primer punto hablamos acerca de que Jesucristo es nuestra propiciación, de que Jesucristo es el que nos lleva al Padre. El segundo punto hablamos de cómo debemos de dejar la mundanalidad, de cómo debemos de poner nuestra confianza solamente en Dios. Y si eso lo aplicamos a nuestro diario vivir, es el creer, es el vivir. Y ahora aquí, en el tercer punto, es el morir o el arrebatamiento. Aquí abarca la vida del creyente. El creer, el vivir y esperar la venida del Señor. 3 cosas que nos debemos de poner por obra en cada uno de nosotros. Ahora entrando ahí en el punto número 3 que dice significado de la resurrección.
la centralidad de la resurrección en Cristo? El inciso A. Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios. Volver otra vez a Primera de Corintios. Capítulo 15. Del versículo 2 al versículo 22. ¿Cómo había personas que negaban la resurrección? Personas que negaban que el hombre cuando moría, que el cuerpo del ser humano es malo, decía, el cuerpo del ser humano y el espíritu tiene que separarse del cuerpo del ser humano, el alma, porque el cuerpo del ser humano está lleno de pecado, y sí es cierto, sí está lleno de pecado, pero ahora a través del lavamiento de Jesucristo, el ser humano es regenerado y es cambiado. Pero ahora aquí vamos a ver lo que decía el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Dice, la centralidad de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, del 12 al 22, dice de la siguiente manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y fíjense, si no hay resurrección de muertos y si tampoco Cristo resucitó, entonces el cristianismo viene a ser una religión más. ¿Por qué le digo que si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, viene a ser una religión más? Los budistas, ¿a quién siguen? A Buda. Los mahometanos, ¿a quién siguen? A Mahoma. ¿Dónde está Buda y dónde está Mahoma? Ellos murieron, están sepultados y sus sepulturas, sus huesos todavía están en el mismo lugar. Los budistas es una religión grande. Los seguidores de Mahoma son seguidores grandes. Y así lo podemos aplicar a más. Entonces, si Jesucristo no hubiese resucitado, si Jesucristo hubiera muerto, ¿qué sería el cristianismo? Una religión más. Estaríamos siguiendo a un hombre que murió. Ciertamente, como muchos dicen que Jesucristo fue un grande profeta, y muchas religiones o sectas tienen a Jesucristo como un profeta nada más. Usted sabe que Jesucristo nada más fue un grande profeta, pero que Él murió y se acabó. Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo a los corintios que si eso hubiese sucedido, entonces nuestra fe es vana. ¿De qué nos serviría? Que nosotros creyésemos en un Cristo que murió, pero su sepultura ahí está. Por eso Él comienza aquí a decirles: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El centro del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Y sin resurrección, no hay vida. Y nuestra fe viene a ser muerta. Hemos creído en un hombre que murió, pero se quedó en la tumba. Es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y nuestra fe es una fe vana. Pero nosotros sabemos, porque la palabra de Dios, del Señor nos ha hablado, que Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y que hoy está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por cada uno de nosotros. Allá en el libro de los Hechos dice que Jesucristo anduvo haciendo, después de la resurrección, milagros, y que se les apareció por más de 40 días. Instrucciones por 40 días. Por más de 40 días. Eso es, María Magdalena, ella vio a Jesucristo. Cuando ella fue a ungir iban a ungir el cuerpo de Jesús. Y vio la piedra removida y vio a Jesús. Le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ella pensaba que era el hortelano. Y le dijo, ¿dónde le han puesto? Y cuando Jesús le dijo, María, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ella vio a Jesús resucitado. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos da todo lo que viene por suceder durante esta tierra, que es una verdad y que la cual nosotros estamos viendo. Jesucristo resucitado. Y aquí ellos decían que no había resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo aquí le dice, oye, pero si entonces no hay resurrección de muertos, entonces nuestra fe es una fe humana. Pero vamos a ver qué es lo que dice más adelante.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperemos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? De conmiseración. Somos los más dignos de lástima, podemos decirlo. Entonces, si Jesucristo no resucitó, los que murieron en Cristo tampoco resucitaron. Y si Él resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Que la gente tenga lástima de nosotros porque estamos creyendo en un Cristo que no resucitó. Nuestra fe es una fe vana. Se cuenta de un hombre que decía que Jesucristo no existía. Y había un cristiano que decía que Jesucristo existía. Y esta persona decía que al morir, ahí se acababa todo. Y que esta persona estaba perdiendo el tiempo al servir a Dios, al hacer la voluntad de Dios. Y este hombre dijo, mira, si Dios existe y yo muero, no voy a perder nada. Si Dios no existe y yo muero, no voy a perder nada. Pero si Dios existe y yo muero, lo voy a ganar todo. Y tú lo has perdido todo. Esa es la cosa. Si un cristiano, como decía aquel hombre que decía que Jesucristo, que al morir se acababa todo y que ahí el hombre moría y todo era terminado ahí. Dice, si tú mueres, te vas a dar cuenta que lo has perdido todo. Porque muriste sin Dios y sin esperanza. Y lamentablemente va a ser demasiado tarde. Si yo muero y no hay Dios, yo no he perdido nada. He vivido una vida buena aquí. He vivido una vida agradable con mi familia. He respetado a mi esposa. He amado a mis hijos. He vivido una vida agradable delante de la gente que me rodea. He vivido una vida buena. Y muero y Jesucristo no ha resucitado, no perdí nada. Pero si muero y Jesucristo existió, resucitó los muertos, yo lo he ganado todo. Pero tú lo has perdido todo porque no quisiste creer que Jesucristo era el Dios verdadero. Y lamentablemente esa es la situación para mucha gente. Dice que Jesucristo, como estoy diciendo, esos hombres, que no había resurrección de muertos. Y sin resurrección de muertos no hay salvación. Y sin salvación no hay vida eterna. Y la persona que muere sin Dios, sin esperanza, lamentablemente, déjenme decirle, ya ha sido condenada. Ha muerto sin Dios y sin esperanza. Y nosotros tenemos la certeza, y si, como dicen aquí, si no había resurrección, no perdimos nada, pero si hay resurrección, lo hemos ganado todo. Pero aquí el apóstol Pablo, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte al ser humano? La muerte entró por medio de Adán cuando pecó delante de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue la desobediencia, que Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, de todos los árboles del huerto puedes comer menos de este árbol. Y la desobediencia de Adán fue la que trajo el pecado al ser humano. Y por causa de que Adán pecó, la descendencia viene con ese, ¿cómo podemos decir? Con esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora, a través de Cristo, la maldición del pecado es rota. Y a través de Cristo tenemos la vida eterna. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, como en Adán, por causa de Adán no tiene, el ser humano no tiene que decir, yo voy a decidir morir. El pecado ya viene en su ADN. El pecado ya viene incrustado en su naturaleza pecaminosa. Ya viene la muerte, ya viene incrustada en su ser. Pero la única forma en que se puede romper esa naturaleza es recibiendo a Jesús, y entonces vamos a tener resurrección de los muertos. Pero ahora fíjense lo que dice acá. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
¿Qué me aprovechó si los muertos no resucitan? Fíjese lo que estaba diciendo Pablo. Porque él había batallado, él había sufrido por causa del Evangelio, porque él tenía una convicción de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y dice, y si yo anduve batallando acá, yo sufrí, a mí me afrentaron, hicieron la afrenta de mí. Y si los muertos no resucitan, fíjese lo que dice aquí. Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice entonces, si los muertos no resucitan, lo que yo he hecho por causa del Evangelio ha sido vano. Entonces vamos a comer, vamos a beber, porque mañana moriremos. Pero fíjese lo que dice aquí más adelante. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí vemos? El apóstol Pablo, él estaba seguro, él tenía la convicción en quien había creído. Él sabía que Jesucristo había resucitado de los muertos. Pero él acá en cierta forma de una palabra irónica le está diciendo, ok, entonces si yo batallé acá en Éfeso con fieras y con todo esto, y Jesucristo resucitó de los muertos, entonces vamos a comer, vamos a beber, porque mañana moriremos. Pero dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Qué hay cuando una persona conversa se junta con una persona que conoce a Dios y la persona que conoce a Dios no está centrada? ¿Qué pasa? Lo va a ir poco a poco sacando. La persona no está firme. La persona es fluctuante. Lo va a ir convenciendo y le va a ir metiendo ideas. Por eso el apóstol Pablo aquí, él trataba de animar a los cristianos en Corinto. Él sabía y tenía la convicción de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y sabe una cosa, es la misma convicción que yo tengo. Y pienso que debe ser la misma convicción de ustedes. Que no estamos aquí por un evento social. No estamos aquí porque queremos tener un tiempo ameno. Estamos aquí porque sabemos en quién hemos creído y sabemos a dónde vamos. No estamos aquí durmiendo. Porque muchas veces venimos a dormir, ¿sabe una cosa? Venimos aquí a aprender, venimos aquí a reforzar, venimos aquí a reanimar nuestro espíritu para que nuestro espíritu crezca, pero muchas veces lamentablemente somos como los cristianos de Corintios, carnales. Pero que sea Dios hablándonos, hermanos, porque necesitamos, hoy más que nunca, se lo digo con todo mi corazón, hoy más que nunca necesitamos afirmarnos en las cosas de Dios. Los tiempos se tornan cada vez más difíciles. Usted vio cómo estuvo estas elecciones pasadas, cómo se ha puesto todo. Y usted ha visto cosas que están haciendo. Pero tenemos que afirmarnos hoy más que nunca en las cosas de Dios, porque no sabemos cuándo el día del Señor va a venir. Hay dos formas como el hombre va a ser librado de la gran tribulación. Una es muriendo y que Jesucristo lo resucite de los muertos, pero usted viviendo una vida santa delante de Dios, y la otra es que va a ser levantado. Pero si usted está viviendo una vida carnal, ¿qué va a pasar? Está tremendo. ¿Dónde lo va a encontrar Dios cuando Él venga? Un accidente puede pasar así, miren. Ahorita está vivo, mañana quién sabe. Pero usted estaba viviendo sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde va a levantarse? ¿Dónde va a abrir los ojos después de la muerte? O si Jesucristo viniese hoy por su iglesia, ¿dónde va a quedarse usted? ¿Va a irse o se va a quedar? Aquí el apóstol Pablo, por eso él le recordaba
que vivieran una vida santa en el Espíritu, que no se dejaran convencer, que no se dejaran llevar por lo que los demás dicen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que lo que tú escuchas, que los demás te dicen, te pueden corromper. Tú céntrate en la resurrección de Jesucristo. Afírmate en lo que tú has creído. Eso es lo único que va a hacer la diferencia en la vida del ser humano. Pero ahora hasta el versículo 22 ya terminamos, ¿verdad? Ahora vamos a estar entrando en el inciso B. Ahora aquí, fíjese, ahora aquí va a estar hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Aquí estábamos hablando acerca de la resurrección de muertos, de una persona que muere con Cristo va a resucitar. Una persona que muere sin Cristo lamentablemente va a tener su resurrección en la segunda resurrección. Y la segunda resurrección, según Apocalipsis, es para condenación. Pero ahora vamos a estar abriendo allá en Corintios, 1 Corintios 15, 50, 58. Fíjese lo que dice. Inciso B dice: la victoria sobre la muerte. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué dice ni la sangre, ni la carne? Este cuerpo que nosotros tenemos, esto es carne. Lo que está dentro de nuestro cuerpo, que corre por las arterias, por las venas, es sangre. Esto corruptible no puede heredar el reino de Dios. Tiene que suceder una transformación en este cuerpo. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí no está hablando del dormir, el sueño. Y usted dice: cuán cansado me encuentro, tengo un poco de sueño, voy a echarme una siestecita. No está hablando de un dormir, que usted vaya y se recueste y se duerma. Aquí está hablando acerca de la muerte física. Dice: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Fíjese lo que dice más adelante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay una esperanza para los que murieron en Cristo. Dice no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Fíjese, el apóstol Pablo, más de 2000 años, él se contaba que él iba a tener parte en el arrebatamiento de la iglesia. Él pensaba que cuando Jesucristo volviese, cuando se sonara la final trompeta, él iba a tener esa parte en ese arrebatamiento, y él no iba a estar en la sepultura. Han pasado 2000 años, él ya murió. Pero hoy nosotros podemos leer esta palabra de Pablo y podemos aplicar tal vez nosotros decimos que va a venir en nuestro tiempo, tal vez no venga, tal vez venga un poquito después, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, que si dormimos o estamos vivos, tenemos parte con el Señor. En un momento, ¿cuánto le cuesta a usted abrir y cerrar un ojo? Ábralo y ciérralo. No, pero no duerma. Parpadee. ¿Cuánto le cuesta? ¿Un segundo? ¿La mitad de un segundo? ¿Cuánto le cuesta? Eso es lo que va a tomar la venida del Señor. Usted que cree una persona que ande viviendo carnalmente, que diga: yo cuando vea que Jesucristo va a venir me voy a arrepentir, Señor perdóname, y me voy a ir con Jesús. Hay muchos más atrevidos que dicen: no, cuando venga y vea a un cristiano, yo me le voy a prender en los pies y me voy a ir colgado con él para el cielo. ¿Usted cree que va a poder suceder eso? Lamentablemente no, hermano. Así, en un abrir y cerrar, así va a ser el arrebatamiento. Si la persona murió con Cristo, según lo que hemos visto en la resurrección, él va a tener parte en la resurrección y va a estar con el Señor. Si la persona todavía está viva, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta va a ser transformado. Este cuerpo que nosotros tenemos hoy no va a entrar al reino de los cielos. Tiene que ser un cuerpo glorificado, y en ese instante el cuerpo va a ser transformado.
Pero para poder tener parte, tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso yo les dije en esta mañana, son 3 puntos que hemos tratado en esas tres cartas. Primero es el aceptar a Jesús. El segundo es vivir una vida santa, no vivir una vida carnal. Y el tercer punto es estar preparados para la muerte o para la venida del Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Hay ese fervor en nuestra vida? ¿O estamos como una fogata que ya está consumida y nada más un poquito de humo empieza a salir ahí y ya el fuego se acabó? Por digo, son palabras que nosotros podemos aplicarle en nuestra vida, que podemos darle vida a nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Es tiempo de autoanalizarnos. Ahora vamos a seguir leyendo, dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo que tenemos hoy, que usted tiene y que yo tengo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice una pregunta en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahorita estamos bajo, podemos decir, el yugo de la muerte, porque todo hombre tiene que morir. Pero después, cuando Jesucristo venga, ya no hay que morir, porque allí el que esté vivo va a ser transformado. Él no va a pasar por muerte, él simplemente va a ser transformado en un cuerpo glorificado, no en este cuerpo que tenemos, porque este cuerpo que tenemos tiene una tendencia al pecado. Porque no hay nadie que me puede decir, no, yo soy santo, yo ya no peco. ¿Sabe una cosa? Usted puede ayunar hoy y puede, el día de mañana vino una tentación a su vida, y si usted no se fortalece puede caer en la tentación. Fíjense, tan terrible es el tentador. Cuando Jesucristo estaba ayunando, dice que él ayunó durante 40 días y 40 noches. Ahí es donde él estaba, ahí fue el tentador a tentarlo. ¿Usted ve el atrevimiento? Que diga, no, yo ayuné, no estoy fortalecido, por tanto ya no voy a pecar. Ahí fue el tentador a tentar a Jesús. ¿Y a quién? A Jesús. Ahora imagínense usted y yo. Por eso le digo que este cuerpo es necesario que sea transformado, que sea transformado en un cuerpo incorruptible. Porque este cuerpo tiene tendencia al pecado. Por eso dice que ni carne, ni sangre, ni cosa corruptible entrará en el reino de los cielos, sino un cuerpo glorificado. Pero ya sea que muramos, o ya sea que vivamos, tenemos seguridad en Jesús. Dice, versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, ¿cuál es el poder del pecado? ¿Por qué dice ya que voy a leer una vez más, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley? ¿Por qué? Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Mira, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Porque el día que de él comieres, de cierto, ¿qué va a suceder? De cierto morirás. Cuando Adán y Eva comieron del huerto, ¿murieron? ¿Cayeron fulminados en ese momento? ¿Verdad que no? Pero espiritualmente murieron. Aunque en su naturaleza humana no murieron, no quedaron fulminados, pero en su naturaleza espiritual con Dios murieron. Y a causa de ese pecado, a causa de esa muerte, después murieron también físicamente. Y desde entonces, a través de las generaciones, la muerte ha venido reinando por causa del pecado. Y luego fíjense lo que dice aquí, versículo 57. Versículo 56 todavía dice, y el poder del pecado, dice, y el que, ya que el aguijón es la muerte,
¿Sabe que el aguijón de la muerte es el pecado? ¿Y el poder del pecado qué es? Y el poder del pecado, ¿y por qué el poder del pecado es la ley? ¿Sabe por qué? Porque la ley le muestra al hombre su naturaleza pecaminosa. Y por eso es un conjunto entre la naturaleza pecaminosa y el pecado del hombre. Viene la consecuencia, la muerte. Pero ahora a través de Jesucristo, todo eso es quitado. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora a través de quién nosotros tenemos la victoria. La única manera en la cual el ser humano tiene el poder de vencer la muerte y el pecado es a través de la victoria, a través de nuestro Señor Jesucristo. Mientras no tengamos a Jesús en nuestra vida, lamentablemente no hay poder para vencer la muerte y el pecado. Por eso cuán necesario, hermano, es tener a Jesús en el corazón. Cuán necesario es que nosotros valoremos lo que se nos da hoy en nuestra vida, mientras tenemos oportunidades. Porque recordemos cuando Lázaro y el rico, dice la palabra de Dios, cuando Jesús contaba acerca de esta ilustración o esta historia, que había un rico que se vestía todos los días de púrpura y hacía banquetes todos los días. Pero también había un hombre, Lázaro, un mendigo, que estaba sentado a la puerta de la casa del rico y lleno de llagas. Dice que tanto era su condición en su cuerpo físico que aún los perros venían y lambían aquellas llagas porque supuraba pus de las llagas. Una condición muy triste. Pero en cambio el rico se vestía de púrpura, una ropa espléndida, hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero un día murieron los dos. El rico fue llevado al Seol y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. En aquel entonces el paraíso y el infierno estaba dividido por una cima en el centro de la tierra. La cima no es con C de casa. Una cima con C de casa sabemos que quiere decir cima, que es una montaña. Y una cima con S de Sara es un precipicio que hay entre un lado y otro lado del abismo. Entonces, el Lázaro estaba en un lado de aquel abismo y el rico estaba en otro lado de aquel abismo. Lázaro, él ¿cómo podemos decir? Padeció en su vida terrenal. Él tenía llagas, estaba sufriendo, pero él en su muerte fue llevado al seno de Abraham. Lo que él había padecido ya había quedado atrás, pero ahora él estaba gozando de un lugar que Dios le había preparado para él. Pero en cambio el rico, que había gozado de todo aquello, que tenía abundancia, tenía dinero, podemos decir, tenía fama, tenía lujos, tenía lo que el mundo puede dar, y había vivido su vida con esplendidez, pero murió sin Dios y sin esperanza, y él fue llevado al Seol, al infierno. Y allá decía Abraham: manda a Lázaro que venga y moje la punta de mi lengua con una gota de agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le digo a Abraham: mira, ni Lázaro puede ir para allá, ni tú puedes venir para acá, porque hay una cima que nos separa. El hombre tuvo toda su vida en esa tierra. Él vivió su vida como él quiso vivirla, la disfrutó, pero murió sin Dios, sin esperanza, y después ya no había vuelta para atrás. Y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir estamos viviendo como nosotros queremos vivir una vida. ¿Qué pasa si la muerte nos sorprende? ¿Qué pasa si Jesucristo viene hoy por su iglesia? ¿Dónde vamos a estar? ¿Vamos a vivir una eternidad sin Dios y sin esperanza? ¿O nos vamos a quedar aquí a sufrir la gran tribulación? ¿Dónde vamos a estar? Por eso en esta mañana esta enseñanza nos muestra las tres etapas de la vida del ser humano: recibir a Jesús, vivir una vida agradable ante Dios y estar preparado para la muerte o para el arrebatamiento. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos listos?
¿O no lo estamos? Pero volvamos otra vez a la enseñanza. Versículo dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos, pero dice, no estéis ahí estancados, no te quedes como niño en Cristo. Como dice, está siempre creciendo, 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 creciendo. ¿Cómo estamos? Yo le hacía una pregunta en esta mañana. ¿Todavía estamos en la condición de bebé? ¿Estamos como un niño que apenas empieza a caminar? ¿Cómo sería una persona de 20 años todavía diciendo ba, 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 ta, 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 ta? Sería normal, ¿verdad? Y muchas veces así estamos espiritualmente. Tenemos 10, 15 años en el Evangelio y todavía seguimos siendo niños. No se nos puede dar comida sólida, vianda, porque todavía estamos con necesidad de leche espiritual. Ahora aquí fíjense lo que dice. Una vez más lo vuelvo a decir. Más dice: así que, hermanos míos, amados, estad siempre y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no nada más un tiempo, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hagamos, por muy pequeño que parezca, va a tener su recompensa. Porque muchas veces decimos, no, pero ¿yo para qué hago eso? Nadie me lo agradece, ni siquiera hay un... Gracias, hermano, por lo que usted hizo. ¿Sabe qué? La recompensa no va a venir del hermano, no va a venir del pastor, no va a venir del que está al lado de nosotros. La recompensa va a venir de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, la recompensa la esperamos de Dios. Porque si nosotros nos basásemos a que el hermano nos recompense, muchas veces nos estaríamos bien decepcionados y nos apartaríamos. Pero nuestro trabajo no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios, sabiendo que nuestra recompensa viene de lo alto. Así es que, hermano, sigamos creciendo, sigamos esforzándonos, sigamos trabajando en cualquier cosa que nosotros hagamos. Siempre hagamos lo mejor que nosotros podamos hacer. Lo mejor que nosotros podamos hacer. Tal vez no sepamos mucho, tal vez no lo sabemos todo, pero lo que usted sepa hacer, haga siempre lo mejor. Y Dios se va a agradar de usted y Dios lo va a recompensar. En el futuro o en ese tiempo no sabemos, pero la recompensa va a venir de parte de Dios. Vamos a ponerlo de pie en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos sigue hablando hoy en nuestros días. Podemos decir, Señor, todavía estamos aquí viviendo, todavía estamos aquí batallando, pero estamos con ese anhelo de seguir caminando hacia adelante. Ayúdanos, fortalécenos y danos la fuerza del anhelo de servirte. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia porque hemos leído tu palabra, cómo tú utilizaste al apóstol Pablo, Señor. Cómo fue un hombre que persiguió tu iglesia, Señor. Un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, un grande erudito de aquellos tiempos. Pero también fue un apologista después, Señor, que Él defendió el Evangelio con toda firmeza y con toda perseverancia y con toda certidumbre, sabiendo que Él había creído y tenía una convicción, Señor, en lo que Él estaba haciendo y a quién Él estaba sirviendo. Que esa convicción, Señor, y ese anhelo y esa dedicación también la podamos tener nosotros hoy en nuestros días. Que nadie nos convenza y nos aparte de tus caminos, que no nos apartemos, que no dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, Señor, y que permanezcamos firmes en lo que hemos creído, porque no estamos sirviendo al hombre, Señor. Lo que nosotros estamos haciendo no lo estamos haciendo para la gente que nos rodea, lo que nosotros lo estamos haciendo para agradarte y servirte solamente a ti, Señor, sabiendo que nuestra recompensa proviene de ti, Señor, y que por ti vamos a ser recompensados. Sabemos, Señor, que no lo sabemos todo, pero sabemos que cuando clamamos a ti, tú nos vas a dar sabiduría, nos vas a dar inteligencia, nos vas a dar, Señor, ese anhelo de aprender más de ti y poner tu palabra por obra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos mejores cada día, esperando tu venida, Señor, ya sea que muramos, o ya sea que tú vengas por nosotros, que estemos preparados, Señor, que no nos quedemos lamentando, diciendo, yo tuve la oportunidad y la deseché.
sino diciendo, Señor, gracias te doy porque hoy puedo mirarte cara a cara tal y cual tú eres, Señor. Que nuestra recompensa sea estar un día delante de tu presencia, Señor, sabiendo que nuestro trabajo que nosotros hicimos no fue en vano, sino que lo que nosotros hicimos, en la perseverancia que nosotros estábamos día con día, haya sido para bendición y recompensa de estar siempre delante de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, recibe la gloria que solamente tú te mereces. Te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, danos esa fortaleza en toda tu iglesia, no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia que se está perseverando alrededor del mundo, Señor. Porque tú eres grande y solamente tú mereces la gloria. Y solamente tú tienes vida y vida en abundancia. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.